La carne sudorosa y agitada subía y bajaba al ritmo de dos corazones sincronizados. La respiración solo llegaba en jadeos ásperos, interrumpidos periódicamente por espasmos estremecedores mientras el placer surgía a través del ser de Naruto. La sensación era indescriptible, como estar lleno de calidez pura y sin adulterar. Casi podía sentir el afecto de su pareja, sangrando a través de su contacto íntimo. Continuó girando constantemente sus caderas a un ritmo cada vez mayor. Se secó algunos mechones largos y húmedos de cabello de la cara, no pudo evitar la sonrisa radiante que floreció en su rostro cuando los ojos violetas se encontraron con los azules brillantes. Se movían con mayor energía, a un ritmo cada vez más rápido que solo ellos podían oír, mirándose a los ojos. Él podía verse reflejado en esos profundos y amorosos estanques, como espejos intensos que solo servían para reflejar sus propios sentimientos de amor en una espiral fuera de control. El ritmo se aceleró drásticamente cuando ambos alcanzaron una señal invisible, trabajando hacia ese clímax esquivo que estaba fuera de su alcance. Sus dedos se curvaron en el suave material de las sábanas, agarrándolas con una fuerza de sujeción mientras, como una espiral de acero, algo comenzó a apretarse en su estómago. Su corcoveo se hizo más salvaje cuando una mano se levantó y comenzó a acariciar su piel, sin avergonzarse de donde tocaba y sin reprender ni una sola vez. Ambos estaban llegando a un crescendo ferviente ahora, hasta el punto en que Naruto tuvo que cerrar los ojos con fuerza en un débil intento de prolongar el momento perfecto e inalcanzable. Finalmente, cuando una mano ahuecó su pecho y apretó muy suavemente, se activó un gatillo y un calor radiante brotó de su cuerpo, llenándolo hasta el borde mientras sus nervios se incendiaban. Minaku-un. Su propia voz lo traicionó cuando un grito ronco brotó de sus labios, ininteligible en su volumen mientras llenaba el espacio con sus gritos apasionados. Su cuerpo se congeló allí, con la espalda arqueada en una pose involuntariamente seductora durante unos buenos segundos mientras sus músculos intentaban volver a funcionar de alguna manera. Cuando finalmente lo hicieron, se desplomó hacia adelante, el cabello húmedo cayendo desafiante sobre su rostro mientras jadeaba, con los ojos entrecerrados como consecuencia de la intensa sensación. Sin embargo, no estaba solo, debajo de él, sonriendo con esa sonrisa siempre presente que hablaba de comodidad y seguridad, estaba Minato. «Te amo, Kushi-chan», logró decir, su propia voz sonaba algo tensa por la pasión que habían experimentado hacía apenas un minuto. Pero fue suficiente, una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Naruto mientras se desplomaba de costado, cayendo en un montón desordenado al lado de su amante. Ese calor familiar entre sus piernas todavía estaba allí, un recordatorio, una promesa. Sin embargo, era un poco más pegajoso de lo que estaba acostumbrado, el pensamiento solo hizo que la sonrisa se hiciera más amplia. «Yo también te amo, Minaku». Naruto se sentó de golpe en la cama, con los ojos muy abiertos y enloquecido mientras su pecho subía y bajaba rápidamente. En su prisa, se las arregló para enredarse en las sábanas. Eso hizo que cayera torpemente de la cama, aterrizando dolorosamente de costado y provocando un gruñido ahogado. Pero el dolor lo sacó de su estado un poco, permitiéndole ver que efectivamente estaba en su propia habitación, su habitación, no la de cocina. Ante ese pensamiento, su cabeza giró hacia la cama tan rápido que podría haberse dado un latigazo cervical, su respiración todavía era algo errática. Un suspiro salió de sus labios cuando vio que estaba vacía, solo estaba él, nadie más. Se dio cuenta de que ahora tenía bastante frío en el suelo, el aire de la noche entraba por la ventana y no era agradable para su piel húmeda y empapada de sudor. No pudo encontrar fuerzas para moverse por el momento, en lugar de eso se sentó vagamente y apoyó la cara entre las manos. Su respiración finalmente se hizo más lenta, aunque no había mucho que pudiera hacer con el frenético ritmo de su corazón por el momento. Esto había sido algo muy común durante las últimas semanas, los recuerdos le llegaban en sueños, luciendo y sintiéndose más reales que nunca. Algunas noches se despertaba, confundido y desorientado, preguntándose dónde estaba, antes de finalmente darse cuenta de que en realidad no era Kushina Uzumaki, sino Naruto. Se estaba perdiendo a sí mismo. Su identidad se estaba desvaneciendo lenta pero seguramente, y al final no estaba seguro exactamente de quién quedaría en su lugar. Si esto continuaba así, no sería él.
Lo que lo afectó fue la inevitabilidad, así como la sensación de impotencia. No era un enemigo al que pudiera derrotar sin más. Ninguna táctica inteligente ni fuerza bruta podrían salvarlo, porque el enemigo no era algo que pudiera tocar o sentir. El enemigo era su propia mente. ¿Qué se suponía que debía hacer contra eso? Sus compañeros de equipo habían hecho todo lo que podían, y solo había sido una medida preventiva. Volvió a mirar hacia arriba, gimiendo mientras se ponía de pie tambaleándose, y se dirigió al baño. Ni siquiera se molestó en notar que Aku lo estaba mirando desde su futón, con una mirada extraña e indescifrable en sus delicados rasgos. Los sueños no eran nada nuevo para Naruto ahora, se volvían más comunes con cada noche. Sin embargo, cuando colocó una mano justo debajo de su estómago, sintiendo aún ese calor fantasma y esa ligera humedad que en realidad no estaba allí, palideció. Eso nunca había sucedido antes, nunca. Por supuesto, él sabía lo que era el sexo. Después de todo, había sido entrenado en Anbu, donde era un arma tan buena como cualquier kunai. Sin embargo, lo que acababa de experimentar era sexo desde la perspectiva equivocada. O, puede que él estuviera arriba, su madre parecía ser bastante dominante en ese aspecto, lo cual era otro pensamiento que le enfermaba. Sin embargo, esa sensación de estar lleno, de que algo entraba en él tan íntimamente, era tan fundamentalmente errónea que pensar en ello le hacía subir la bilis por la garganta. No ayudó que cuando encendió las luces del baño fue como si el mismo sol se estuviera clavando en sus retinas. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio su propio rostro en el espejo. Excepto que, en esa fracción de segundo, no era su rostro, era el de Minato. El mismo cabello rubio, los mismos ojos azules, lo único bueno eran las marcas irregulares y ásperas que parecían bigotes en sus mejillas. Ni siquiera eso ayudó, porque cuando vio su propio rostro, todo lo que realmente pudo ver fue a Minato retorciéndose debajo de él, esa condenable mirada de amor y afecto en sus ojos. Emociones nunca vistas en su propio rostro. Solo podía ver su cuerpo sudoroso, enmarcado por un velo húmedo de cabello rojo. Esta vez Naruto sí vomitó, vomitando ruidosamente en el lavabo hasta que todo lo que tenía en el estómago fue evacuado. Se vio obligado a agarrarse el labio de porcelana, el olor acre de su propio vómito invadió sus sentidos hasta que solo tuvo arcadas, su estómago no tenía nada más que dar. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su piel estaba pálida, sus mejillas parecían más hundidas y había algunas motas de bilis alrededor de sus labios. Pero eso era bueno, cuanto menos se pareciera a ese bastardo, mejor. Al levantar la vista desde esa posición demacrada, vio algo muy diferente. Una sola y gruesa hebra roja se asomaba entre sus vecinas rubias. Un gruñido surgió de su garganta cuando vio el ofensivo cabello carmesí, no era el primero, y estaba terriblemente seguro de que no sería el último. Sabía que no debía intentar arrancárselo, cuando lo hizo, dos más simplemente lo reemplazaron al día siguiente. Como si no fuera suficientemente malo que se estuviera transformando en su propia mente, ni siquiera podía mantener el control de su propio cuerpo. Su gruñido bajo se convirtió en un gruñido de frustración cuando su mano se levantó por instinto, se curvó en un puño y se estrelló contra el espejo en el mismo momento. El dolor agudo de los fragmentos reflectantes clavándose en su piel sirvió para despertarlo un poco, lo que fue a la vez una bendición y una maldición. ¿Naruto-san? La suave voz de Aku habló detrás de él, haciendo que Naruto se limpiara la bilis de la barbilla e intentara asumir una pequeña apariencia de su ceño fruncido habitual por instinto mientras se giraba. ¿Qué? Gruñó, su voz notoriamente inestable. Aku estaba de pie en la puerta del baño, mirando hacia adentro con aprensión, pero también había curiosidad allí. El rubio quería mirar hacia otro lado, se sentía desnudo, vulnerable, no podía permitir que lo vieran de esa manera. Las cadenas comenzaron a serpentear desde su piel, su traqueteo y tintineo eran un consuelo en la noche quieta, por lo demás silenciosa. Verlas hizo que Aku se estremeciera reflexivamente, pero se mantuvo firme, dando un paso más hacia la luz de la pequeña habitación. «¿Tuviste otra pesadilla?», dijo lentamente. No era una pregunta. «No tengo pesadillas», replicó el rubio a la defensiva, su ceño fruncido se volvió más real y menos fingido mientras cambiaba su postura a algo más agresivo.
No estaba seguro de a quién estaba tratando de convencer con sus débiles palabras, a Aku o a él mismo. Incluso ahora, su mente seguía lanzándole imágenes, sexo desde una perspectiva femenina, lo mal que se había sentido al hacerlo, el cuerpo de Minato debajo del suyo. «Estás», comenzó Aku, sacando a Naruto de su introspección y disgusto. «Yo no tengo pesadillas», afirmó con más vehemencia esta vez, dando un paso hacia adelante mientras las cadenas hacían un ruido amenazador detrás de él. Ni siquiera estaba seguro de cuántas había, simplemente estaban allí, 5, 20, suficientes para llenar toda la habitación, poco importaba. Mientras permanecía allí, jadeando levemente por su propio arrebato, no pudo evitar notar que Aku solo vestía una delgada blusa tipo kimono que le llegaba hasta la mitad del muslo. Ninguna de sus vendas o ataduras estaban en su lugar y, por una vez, su género era claramente evidente. «Tú», comenzó Naruto, dando otro paso hacia adelante mientras Aku daba el paso apropiado hacia atrás, casi como una presa podría hacerlo al ver a un depredador iniciar su avance. «Eres una niña», continuó, los recuerdos de Minato debajo de él todavía vívidos en su mente. Estaban mal, eran incorrectos para él, era un niño, no una mujer. «Eres una niña», repitió, esta vez con más confianza mientras su rostro se torcía en otra mueca. En este punto, Aku estaba extremadamente cauteloso ante la mirada ligeramente enloquecida que bailaba en los ojos generalmente fríos y despectivos de Naruto. «Eres una chica». Naruto asintió esta vez, avanzando a grandes zancadas mientras sus cadenas se volvían más activas, sin embargo, no parecía estar hablando con nadie más que consigo mismo. De repente, y con una ferocidad sorprendente, una cadena estalló. Su filo afilado atravesó el aire y arrastró un largo y delgado desgarro por la parte delantera del kimono de Aku. El lazo se aflojó y se deshizo de inmediato, lo que provocó que Aku lo volviera a juntar instintivamente con las manos, con una mirada interrogativa y aterradora. «Naruto-san, ¿qué?». Pero fue interrumpida cuando esta vez la parte plana de una de las cadenas se estrelló contra su estómago, arrojándola hacia atrás a través de la habitación para caer al azar sobre el sofá. Para cuando se recuperó, Naruto ya estaba allí. Su pie golpeó su estómago, inmovilizándola contra el suelo mientras más cadenas se movían para serpentear alrededor de sus muñecas. No había nada más que borrones dorados mientras cadena tras cadena volaban ante su visión. Desgarraron y rasgaron su kimono hasta que no hubo nada más que jirones y trozos de tela deshilachados esparcidos por el suelo, dejando su pálida piel al descubierto. Naruto observaba todo esto con una fría e inquietante impasibilidad, con una chispa de desesperación casi frenética bailando en sus ojos dilatados. Sin embargo, cuando todo estuvo dicho y hecho, cuando el cuerpo de Aku quedó completamente despojado de su ropa y quedó temblando en el suelo, se detuvo. Fue un momento de absoluto silencio mientras todo lo que Aku tenía para ofrecer estaba frente a él. Unos cuantos cortes cubrían su cuerpo donde sus cadenas habían cortado un poco demasiado profundo, pero los pequeños hilos de color carmesí solo sirvieron para realzar la pálida piel de porcelana. Tragó saliva, repentinamente inseguro mientras observaba el movimiento del pecho de Aku subiendo y bajando. Siguió una gota de sangre que se deslizaba por la curva de su pecho izquierdo para caer silenciosamente al suelo. Las cadenas se soltaron de sus muñecas, pero Aku no se movió, su rostro estaba girado hacia otro lado, los ojos cerrados mientras simplemente yacía allí. Incluso cuando Naruto dio un paso atrás, ella no se movió, a pesar de que su pie ya no la sujetaba contra el suelo. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Naruto vio una solitaria lágrima que se filtraba por el borde del ojo de ella, como un pequeño trozo de hielo. Cayó cuando abrió los ojos, goteando sobre la alfombra para unirse a las muchas manchas carmesí. Esos orbes de chocolate se estremecieron cuando la chica se dio cuenta de que no estaba sucediendo nada más, volviéndose hacia él lenta e inseguramente. Pero no solo lo miraron, lo capturaron, lo atraparon, lo atrajeron hasta que quedó congelado. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó, con la voz apagada y apagada, ya que seguía sin poder moverse, salvo por los pequeños escalofríos que danzaban sobre su cuerpo desnudo. Naruto no pudo soportarlo, de repente se dio la vuelta y huyó, atravesando la ventana de la habitación y saliendo a la noche, sin importarle los fragmentos de vidrio que se clavaban en su piel.
o el hecho de que estaba vestido únicamente con sus pantalones Anbu. Durante todo ese tiempo, Aku simplemente lo vio irse, sin siquiera intentar levantarse del suelo. Los fuertes crujidos resonaron en el bosque más tarde de lo que debían. Los shinobi eran conocidos por sus extraños hábitos y ciclos de sueño más extraños, pero en general se aceptaba que a las 3 de la mañana la mayoría estaba durmiendo o en misiones. Era raro, entonces, que un campo de entrenamiento estuviera ocupado tan temprano en la mañana, incluso para los madrugadores más fieles. A Naruto no le importaba en absoluto la hora ni el hecho de que su única fuente de luz fuera la débil luna creciente. Ni siquiera le importaba que hiciera un frío terrible y que lo único que se interponía entre su cuerpo y los elementos fueran un par de pantalones finos. El frío intenso del suelo cubierto de rocío bajo sus suelas solo sirvió para intensificar todo lo que lo rodeaba. Cada fuerte crujido cuando su puño cubierto de cadenas volvió a morder el árbol que estaba golpeando, cada gota de sudor que se le escapó de la frente mientras volvía a golpear sin rumbo. Cada fragmento de corteza que se desprendió del tronco con sus puñetazos tremendamente poderosos. Ya había 5 árboles en el lugar donde los había destrozado. Con un último golpe sólido que astilló la defensa restante que podía ofrecer el sexto, también cayó al suelo con un ruido sordo. Fue ensordecedor comparado con el silencio que siguió. El rubio se quedó allí un momento, con el pecho subiendo y bajando de forma constante mientras sus puños cubiertos de cadenas se balanceaban de un lado a otro. Tenía los ojos vidriosos y empañados por haberse perdido en el ejercicio repetitivo, pero al instante se aclararon cuando sus orejas se movieron de forma reveladora. No sabía que habías vuelto a la aldea, dijo, como si se dirigiera al campo de entrenamiento en penumbra. Cuando se dio la vuelta, una figura solitaria salió de las largas sombras en las que se habían estado fundiendo a la perfección. De verdad que me estoy dando cuenta de que estás ahí. Nezumi simplemente inclinó la cabeza ligeramente, las sombras hicieron que su máscara se viera más extraña y amenazante de lo que solía ser, pero así era como se diseñaban las máscaras Anbu. Naruto permitió que su respiración se calmara en ese momento de tranquilidad, retrayendo las cadenas de su puño. Llegó justo a tiempo, ya que de repente Nezumi lanzó un ninjato largo a través del claro. Lo atrapó hábilmente. Esa fue la única advertencia que recibió antes de que el Anbu más alto atravesara el espacio entre ellos en una estela ininterrumpida de plata. Luego fue el baile de chispas, acero y dolor. La mujer revoloteó de un lado a otro, entrando y saliendo, cortando y retrocediendo en una hermosa y mortal exhibición de esgrima. Naruto hizo todo lo posible para seguirle el ritmo, estaba acostumbrado a que sus compañeros de equipo carecieran de control en sus combates, pero esta noche Nezumi era positivamente cruel. Los cortes y rasguños que solía dejarle al final de las sesiones se convirtieron en tajos y heridas. Sin embargo, el dolor hizo una cosa, lo despertó. Sus reflejos solo se aceleraron a medida que se adaptaba a la rutina familiar de las posturas y sus movimientos. La tarea repetitiva de defender, contraatacar y hacer fintas eliminó todo lo demás de su mente. Sin embargo, sabía que no debía usar sus cadenas. Nezumi no lo perdonaba cuando interrumpía una pelea de kenjutsu adecuada con tales armas. No es que le hicieran mucho bien. Así que, en lugar de eso, durante los siguientes minutos fue golpeado por el claro, con su mente en nada más que la espada en su mano y la espada que estaba tratando de hacer su vida mucho más corta. Solo terminó cuando cayó en una de sus fintas, lo que resultó en que su base fuera barrida debajo de él y una espada colocada resueltamente en su garganta. Después de unos pocos segundos, asintió con la cabeza lo mínimo que pudo y la espada fue retirada. Observó cómo ella la envainaba impecablemente sin siquiera tener que limpiar la sangre. Los golpes de Nezumi nunca dejaban sangre en su espada. Estoy decepcionada, entonó en voz baja. Su voz no coincidía exactamente con sus palabras, ya que sonaban tan monótonas como de costumbre. Naruto supo al instante que no estaba hablando de su habilidad con la espada. Después de todo, simplemente sobrevivir a un combate con Nezumi era una indicación de que al menos era un usuario competente de kenjutsu. Naruto simplemente gruñó, cayendo hacia atrás para sentarse en el suelo con sus manos sosteniéndolo desde atrás. Supongo que me has estado acosando de nuevo, se quejó sin ningún veneno. No era exactamente algo poco común con Nezumi, él nunca entendería cómo pensaba.
En el momento en que pronunció esa palabra, una delgada línea roja apareció en su hombro. Ni siquiera parecía que Nezumi se hubiera movido, y mucho menos que hubiera sacado su espada. Fue un desenvainado de Yaijutsu que habría hecho llorar a un samurái adulto por su propia incompetencia. Observando, lo corrigió, pero sin mucho entusiasmo. El corte no era importante, por lo que Naruto sabía que no hablaba del todo en serio. De lo contrario, le habría cortado la cara. Somos shinobi, explicó, como si eso explicara sus acciones. En cierto modo, así era, pero aún así era extraño. Naruto no podía sentirse molesto por eso, de hecho, apenas podía obligarse a mirar a Nezumi. A pesar de que su máscara ocultaba su rostro, aún podía sentir su mirada penetrándolo mucho más profundamente que cualquier espada que ella llevara. Estoy decepcionada, repitió, bajando lentamente y con cuidado hasta el suelo y cruzando las piernas para poder mirar a Naruto con más atención. Una vez más, su voz no vaciló. Naruto simplemente gruñó y miró al suelo, como si la brizna de hierba que apenas estaba mirando fuera la pieza de vegetación más fascinante del mundo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me arrepiento? Resopló, hundiendo distraídamente un dedo en el suelo húmedo para evitar moverse. Porque, de todas las personas, era la tranquila, modesta y casi imperceptible espadachina la que más podía afectarle. Ni siquiera tenía que decir una palabra y podía hacer que actuara como un niño pequeño que había hecho algo malo, esperando ser castigado. Pero ella permaneció en silencio, haciendo que la rubia se retorciera bajo esa mirada impasible. ¿Qué entonces? ¿Quieres una disculpa? Gruñó. Uzumaki Naruto no se disculpaba. Si alguien quería esa reivindicación, tendría que arrancársela, incluso entonces era poco probable. ¿De qué tenía que disculparse? ¿De que Aku no fuera lo suficientemente rápida para detenerlo si realmente no lo quería? ¿De que, debido a que había hecho algo después de un lapso de autocontrol, Nezumi estaba decepcionado de él? No había nada de qué disculparse. Aún así, Nezumi permaneció en silencio. ¿Qué sabes tú, gritó, sintiéndose repentinamente muy agresivo e indignado porque Nezumi le estuviera haciendo esto. ¿Qué derecho tenía ella? ¿No sabes lo que es? Que tu identidad sea tan desconocida que a veces te despiertas y te preguntas por qué tu cabello no es rojo. O por qué tu pecho no se siente tan pesado como debería. ¿Qué derecho tenía alguien a juzgarlo a él de entre todas las personas? ¿Cómo podrían entenderlo? Pero una vez más, no hubo respuesta de la kunoichi, ella simplemente continuó mirando. ¿Así que perdí el control? ¿Y qué? ¿A quién le importa? Naruto siguió desahogándose. Fue como discutir con una pared de ladrillos por toda la respuesta que recibió. Solo, yo, se quedó en silencio, finalmente perdiendo fuerza, su mirada volvió a bajar al suelo. Me estoy perdiendo a mí mismo, murmuró finalmente, apenas audible. Si la ligera inclinación de la cabeza de Nezumi era una indicación, ella escuchó de todos modos. Estoy decepcionada, repitió por tercera vez, haciendo que Naruto se estremeciera cuando de repente agarró su muñeca. Cuando, en lugar de cualquier castigo o regaño que Naruto hubiera imaginado en su mente, ella acercó su mano y la colocó sobre algo suave, él parpadeó confundido. Levantó la vista solo para ver que Nezumi, en algún momento inexplicablemente, le había quitado tanto el protector de pecho, su camiseta interior negra y su chaleco de malla y había colocado su mano directamente sobre su pecho desnudo. Estoy decepcionada de que no hayas venido a mí, concluyó finalmente con ese mismo tono monótono y arrastrado de siempre. Naruto no estaba mirando su pecho ni su mano. En algún momento ella también se había quitado la máscara y lo miraba con una expresión indescifrable. Sus ojos entrecerrados lo miraban fijamente sin acusarlo. Sus cejas extrañamente en zigzag se arrugaron en un pequeño ceño que hombres más valientes podrían haber llamado lindo, aunque no en su presencia. Hubo silencio entre ellos por un momento mientras Nezumi continuaba presionando su palma contra su cálida y desnuda piel. Debajo de ella, Naruto podía sentir su latido constante y rítmico, era considerablemente más lento que el suyo en ese momento.
Ella presionó un poco más fuerte y su mano se hundió ligeramente en la suave piel, lo que le hizo tragar saliva. Suave. Fue todo lo que pasó por su mente en ese momento, al menos hasta que Nezumi finalmente lo soltó, rompiendo el hechizo sobre él mientras se reemplazaba con calma la ropa que se había quitado. Una pequeña parte de Naruto se sorprendió al descubrir que estaba decepcionado. Ella se puso de pie y Naruto se sintió obligado de inmediato a seguirla, poniéndose de pie rápidamente justo cuando estaba a punto de reemplazar su máscara, antes de aparentemente pensarlo mejor. Lo que ves son recuerdos. Nunca podrán ser tú, porque no son tuyos, explicó con absoluta convicción, mientras giraba lentamente la máscara entre sus manos. No te concentres en lo que no eres tú. Piensa en lo que sí eres tú. Ella sintió para sí misma, aparentemente satisfecha con su consejo, antes de hacer algo que Naruto rara vez la había visto hacer, sonrió. Apenas estaba allí, un simple gesto de sus labios, pero en Nezumi, bien podría haber sido una sonrisa cegadora. Luego se fue, desapareciendo sin siquiera un susurro entre las sombras. Naruto frunció el ceño y permaneció así por unos momentos mientras su mente daba vueltas con pensamientos. De repente, tenía mucho en qué pensar. Una cosa sí surgió de la conversación que supo en ese momento, se dio cuenta de cuánto frío tenía sin camisa. Aku salió de la ducha con un pequeño suspiro. Se había tomado su tiempo, por lo que sus cortes ahora estaban limpios y vendados adecuadamente. También se había tomado la molestia de encontrar otro kimono para ponerse, el anterior no se podía recuperar. No sabía a dónde había ido Naruto, ni cuánto tiempo se quedaría allí, o incluso si volvería. Entonces se sorprendió al encontrarlo en la sala de estar, recostado en el sofá. No dijo nada, no dio señales de haberla notado entrar, se limitó a mirar el techo sin pestañear. A cambio, ella no hizo nada para anunciarse, sino que se dirigió silenciosa y discretamente a la cocina para comenzar a preparar algo de comida. Naruto era un cocinero terrible, acostumbrado a los paquetes de raciones Zanbu, a comer fuera en misiones y a preparar alimentos más parecidos a los de supervivencia. Habían acordado desde el principio en su extraña situación que lo mejor para ambos era que Aku preparara la comida. Así lo hizo, y comenzó a preparar un poco de arroz, completamente preparada para fingir que lo que había sucedido antes, no había sucedido. No podía durar. Hubo una larga pausa de 5 minutos en la que Aku tuvo que esperar a que se cocinara algo de comida y un silencio incómodo se apoderó del apartamento. Finalmente, y sorprendentemente, fue Naruto quien rompió el incómodo silencio. Lo siento, en el momento en que lo dijo, se giró en el sofá para quedar de cara al respaldo, amortiguando sus palabras entre los diversos chirridos y roces de la tela. Aku se sobresaltó en su silla, sus ojos se abrieron momentáneamente, sin embargo no hizo ningún movimiento externo para responder, simplemente se sentó allí y parpadeó, convencida de que lo había escuchado mal, pero demasiado aprensiva para preguntar. Entonces, una vez más, el silencio se apoderó de los dos, solo para ser roto por el rubio por segunda vez mientras arrastraba los pies en el sofá, esta vez para poder mirar a Aku, sus ojos buscando y entrecerrados. ¿Por qué te quedas aquí?, preguntó, esta vez sin fanfarrias y moviéndose nerviosamente para disimular la pregunta. Aku se giró y lo miró por un momento, con expresión genuinamente perdida mientras se debatía con la pregunta en su cabeza. Yo, no lo entiendo, si me fuera, tú. No me vengas con eso, la interrumpió Naruto. Ahora la miraba con enojo desde su posición boca abajo, con la cabeza ligeramente levantada. Tienes muchas oportunidades de matarme si así lo deseas, puedes escapar cuando quieras. Una vez más Aku parecía confundida y no preparada para el repentino interrogatorio, su boca trabajaba inútilmente mientras jugaba con la cuchara de arroz en su mano. Has demostrado que si lo intentara entonces. Callarse la boca. Una vez más, ella fue interrumpida a mitad de la oración cuando Naruto se sentó, mirándolo con intensidad ahora. No estoy alerta todo el tiempo, si realmente quisieras matarme, entonces podrías. Entonces, ¿por qué te quedas? Era cierto, como Anbu, se suponía que uno podía despertarse con solo el más mínimo cambio en el entorno, para evitar emboscadas.
Sin embargo, le sucedían cosas malas a la psique de un hombre que no consideraba que ningún lugar fuera su hogar, que no consideraba que ningún lugar fuera seguro para dormir. La paranoia era esperada de un shinobi, sin embargo, alguien paranoico según los estándares shinobi era una desventaja. También estaba el pequeño hecho de que en medio de sus pesadillas Naruto tenía las mismas probabilidades de detectar a un intruso como de escuchar un árbol caer al otro lado de un bosque. Aku vaciló un momento antes de aparentemente encontrar su resolución mientras sus rasgos se fijaban con determinación. Se puso de pie y, en lugar de responder, comenzó a caminar por la habitación, sus dedos torpemente manoseando la cinta que ataba su kimono. Finalmente, se desprendió del suelo como una piel floreada, dejando a Aku completamente desnuda salvo por las vendas que envolvían sus diversos cortes. La vista hizo que Naruto se estremeciera levemente, desviando la mirada por una razón que no podía entender. Se vio obligado a mirar hacia arriba cuando Aku tomó suavemente su mano, sujetándola con un agarre tan delicado que era un milagro que pudiera sentir sus dedos. Casi por instinto, pequeñas cadenas estallaron de su muñeca, flotando, justo sobre la pálida piel de Aku. La chica no se inmutó, simplemente guió la mano de Naruto hacia arriba hasta que las puntas de sus dedos trazaron la parte plana de su estómago. Lentamente, mientras Naruto retraía con fuerza las brillantes construcciones de chakra, dio su mano hacia arriba, entre el valle de su creciente pecho, a lo largo de los contornos de su cuello hasta que finalmente la dejó descansar sobre su mejilla. En ese momento ambos se miraban el uno al otro, sus gélidos ojos azules clavados firmemente en los de color marrón chocolate. «Esto es lo que querías, ¿no? ¿Verme?», preguntó lentamente, su propia voz traicionando sus nervios con un ligero gorjeo. Naruto podía verla completamente en ese momento, su ser estaba al descubierto como antes, pero esta vez era porque ella quería que él la viera. Esta era su elección. Cuando vio y no sintió resistencia de él, se inclinó más cerca, sentándose delicadamente en el borde del sofá para que sus rostros estuvieran aún más cerca. La mano de Naruto todavía no se había movido de su mejilla, por sorpresa o porque estaba fascinado por su suavidad, ella nunca lo sabría. «Estás roto, un ser destrozado, fragmentado y mal reconstruido. Te faltan piezas vitales que dejan agujeros desconcertantes en tu corazón». Se inclinó aún más cerca, cambiando su cuerpo para unirse a él en el sofá. Se movió hasta que sus cuerpos estuvieron al mismo nivel, con su frente presionada contra su espalda. «Soy igual». Lentamente, llevó la mano a su mejilla y la colocó sobre sí misma en una especie de facsímil de abrazos de amantes. Si notó las decenas de cadenas que se habían deslizado desde el cuerpo del rubio para colgar suspendidas sobre sus puntos vitales, no dijo nada. «Yo también estoy rota», continuó, apoyando la cabeza en el hueco del hombro de Naruto. Destrozada sin posibilidad de reparación, una herramienta sin propósito. Miró con indiferencia al otro lado de la habitación con los ojos entrecerrados. Pero tal vez. Las cadenas se sacudieron con agitación mientras Naruto luchaba contra sus instintos por la invasión de su espacio personal. Nadie podía estar tan cerca de él, excepto Nezumi. Tal vez tengamos suficientes piezas entre nosotros para que podamos ser algo. Las cadenas que antes se movían se congelaron de repente cuando Aku dejó escapar un pequeño suspiro y sus ojos se cerraron lentamente. Tal vez podamos hacer algo para ayudarnos mutuamente. Quiero que todo tenga sentido, por favor, déjame encontrarlo, para ayudarme a ti. Naruto-sama. Terminó con un suspiro pequeño y agitado antes de que su respiración se volviera regular y lenta. Fue solo después de una pausa vacilante que las cadenas finalmente regresaron a Naruto. Cualquier pensamiento que tuviera se vio desbaratado por el ruido de una olla en la estufa que estaba hirviendo. «La comida se está calentando demasiado», murmuró. No hubo respuesta. La chica que de alguna manera había logrado meterse bajo su brazo estaba dormida. Con un gruñido medio molesto, una cadena se deslizó desde su espalda y empujó la olla fuera de la estufa, apagando todo. Decidiendo que pensar en eso sería demasiado para él en ese momento, simplemente decidió irse a dormir también. Pero no antes de que una sonrisa maliciosa y divertida se dibujara en sus rasgos. «Si hay suficientes piezas entre nosotros,
eso significaría que aún me queda alguna. Sin embargo, durante la primera noche en más de una semana, Naruto logró descansar verdaderamente sin un solo recuerdo de cocina que perturbara su sueño. Aku se frotó los ojos con lágrimas en los ojos y dejó escapar un pequeño bostezo mientras parpadeaba para alejar el sueño. El suelo fresco y húmedo bajo sus pies descalzos seguía crujiendo mientras se movía torpemente de un lado a otro. Hacía frío a esa hora de la mañana. El sol todavía no había salido y lo único que tenía para protegerse del frío era el fino kimono con estampado de flores con el que había estado durmiendo menos de 10 minutos antes. La causa del despertar temprano fue el rubio que caminaba a unos metros frente a ella, con el rostro arrugado por la reflexión. Aku tuvo la clara impresión de que estaba teniendo algún tipo de discusión interna. Su confusión ante la extraña situación podría haber sido más evidente si no hubiera estado tan somnolienta. Tal como estaban las cosas, sus ojos estaban entrecerrados y sus hombros se hundieron ligeramente, lo que provocó que una sola manga se deslizara por su hombro de porcelana. Después de su conversación de la noche anterior, Aku se había despertado y había encontrado el apartamento vacío con solo el calor que se desvanecía en su espalda para demostrar que todo había sucedido. Naruto había estado notoriamente ausente durante el resto del día, dejando a Aku esperando en el apartamento hasta que regresara, lo cual no hizo. En cambio, la habían despertado de repente, aproximadamente a las 3 de la mañana, aunque no tuvo la oportunidad de comprobarlo, y la habían arrastrado bruscamente a ese campo de entrenamiento al azar. Supuso que podría haber sido peor. Las noches de Hai no Kuni eran notoriamente suaves en comparación con las de Mizu o incluso las de Nami, y había suficiente luna para bañarlo todo con un brillo plateado. Deseaba que al menos le hubiera dado la oportunidad de agarrar algo de ropa interior. Había una brisa notable corriendo por el claro. «Está bien», la voz de Naruto rompió el relativo silencio de la noche, sacando a la chica de cabello oscuro de su letargo. «He decidido». El rubio pareció detenerse por un momento, una expresión pensativa arrugó brevemente sus rasgos, «que a partir de ahora voy a entrenarte». Hubo otro largo silencio, esta vez del lado de Aku mientras la chica miraba sin comprender a Naruto. «¿Qué?». Fue la respuesta más elocuente que salió de su boca, y el único pensamiento que logró escapar del repentino embrollo que era su cerebro. Naruto simplemente asintió con decisión. Podría haber parecido casi cómico en su pose de maestro si no fuera por su comportamiento amenazador. Nezumi dijo que le funcionaba, y yo una vez dije que iba a vencer a todos mis compañeros de equipo, de todas las formas posibles. Otro asentimiento del usuario de la cadena sumió el claro en el silencio nuevamente. Incluso Aku, que nunca había conocido a Nezumi, se sintió incrédulo ante la respuesta obviamente inventada. ¿Vas a entrenarme?, finalmente logró decir, solo para que la expresión de Naruto se oscureciera de repente cuando sus gélidos ojos azules se clavaran en los de ella. ¿Tienes algún problema con eso? Yuki podría haber jurado que la temperatura en el claro bajó de repente unos grados, un escalofrío incluso recorrió toda su columna vertebral. No, por supuesto que no. En su interior defendía que el tartamudeo se debía al frío, a pesar de su afinidad por el Yoto Ninjutsu. Naruto asintió de nuevo, su expresión perdió el tono mordaz, o al menos el tono más aterrador de lo habitual. «Eres fuerte, pero solo cuando huyes», repitió la rubia, sin darse cuenta o ignorando que Aku adoptaba una expresión ligeramente indignada. Se enorgullecía de sus habilidades, era lo que se había esforzado por perfeccionar y mejorar por el bien de Zabuza. Ella era un arma y Naruto básicamente la había llamado torpe desde ciertos ángulos. Pero claro, ella solo había escapado de enfrentamientos directos con él mediante el uso de trampas preestablecidas. Además, él era la primera persona de su edad que podía seguir su ritmo de velocidad. En ese momento decidió simplemente permanecer callada mientras el chico que podía, y muy posiblemente la atravesaría en cualquier momento, continuaba. Una vez más, si Naruto notó su breve estallido de resentimiento, no hizo ningún comentario al respecto, simplemente puso una sonrisa particularmente cruel. Aunque en realidad era una sonrisa bastante suave para sus estándares. «Tu velocidad es tu punto fuerte», comenzó a analizar el rubio, «pero eso solo funcionará hasta que te encuentres con alguien más rápido que tú, o capaz de frenarte».
Si ellos pueden hacer eso, entonces eres tan frágil como un chunin. Tus movimientos carecen de versatilidad, hasta el punto de que en 3 enfrentamientos contigo que consistieron principalmente en que tú corrías y yo te perseguía, ya había descubierto tu afinidad primaria, tu linaje y la mayoría de tus habilidades físicas. Aku quería señalar que esas observaciones probablemente se debían a su entrenamiento Anbu, pero no creía que le importara particularmente. Saru Taichou me dijo que si quieres sobrevivir al combate, tienes que endurecerte para poder recibir los golpes o volverte intocable. En ese sentido, tenía suerte de tener ejemplos de ambos, en Kuma, un auténtico edificio andante que había visto resistir ninjutsu de alto nivel con solo rasguños menores, y en Ezumi, cuyo kimono nunca había visto ni siquiera roto. Ahora es tu oportunidad de elegir. Aku inclinó la cabeza confundida, a punto de preguntar qué quería decir Naruto con eso, pero aparentemente el rubio no le estaba dando ese tipo de tiempo. Un dolor abrasador recorrió su brazo izquierdo en perfecta sincronía con el repentino corte rojo que apareció allí cuando una cadena brillante apareció de repente de la nada. Su cuerpo reaccionó puramente por instinto después de eso mientras corría hacia atrás, con los ojos abiertos y alerta, y cualquier rastro de cansancio por el sueño había desaparecido de su sistema. Frente a ella, sin haberse movido nunca, Naruto sonrió ferozmente. Unas cuantas cadenas se balanceaban alrededor de su cuerpo como una pequeña familia de cobras doradas. En el claro oscuro, con su cabello ensombreciendo sus ojos, parecía una especie de demonio deforme. Si estás ahí parada y no corriendo, ¿eso significa que elegiste la primera opción? Casi ronroneó, su voz cada vez más profunda adquiriendo una especie de calidad resonante que la hizo rebotar y hacer eco en los árboles. Una sola gota de sudor rodó por los contornos de la mejilla de Aku antes de tambalearse bajo su barbilla y salpicar el suelo húmedo. En el momento en que el suave chapoteo sonó para los dos shinobi entrenados, desaparecieron en destellos perfectamente sincronizados. Durante toda la noche, cualquier transeúnte solo oiría el sonido de la risa de un depredador que acechaba implacablemente a su presa. Mientras Aku permanecía allí, temblando, exhausta, dolorida, cubierta de sudor y rasguños hasta el punto en que su sudor y sangre se mezclaban libremente, tuvo una revelación. La definición de Naruto de entrenamiento puede ser más parecida a tortura. Por supuesto, había pasado una semana desde que los dos habían participado en estas sesiones de entrenamiento nocturnas y Aku tuvo esta misma revelación varias veces. Sin embargo, eso no le impidió pensarlo de nuevo cuando el sol comenzó a aparecer sobre los árboles para marcar el amanecer. Creo que hoy lo hiciste mejor, comentó Naruto con un tono inusualmente alegre mientras se preparaba para irse. Aku también se había dado cuenta de eso, que al final de cada sesión Naruto salía luciendo renovado, enérgico y, en general, de mejor humor. Eran un contraste bastante marcado uno al lado del otro, con su piel pálida estropeada por rasguños y su postura encorvada y derrotada. Todo lo que ella logró responder fue un gruñido bastante poco impresionante. Habían estado en esto durante las últimas 2 horas casi sin parar. Aunque suponía que el comentario de Naruto tenía algún mérito, si por mejor se refería a que había ganado experiencia. Por ejemplo, ahora nunca se iba a la cama vestida con algo con lo que no quisiera pelear. Había sido una especie de peculiaridad que había notado en Naruto antes y que solo ahora comprendía realmente. Tenía la clara sensación de que estas agotadoras sesiones a las que la sometían eran algo a lo que el rubio había sido sometido por su propio y misterioso sensei. Había oído algunos destellos de ellos a través de varios murmullos o gritos excitados como «vamos». Kuma apenas habría notado ese golpe, o HMPF, no es exactamente del tipo espada, ¿eh? Apuesto a que unas cuantas sesiones con Ezumi cambiarían eso. Cada uno solo se sumaba a la lista de razones por las que Aku esperaba nunca encontrarse con estas personas. Pero aún así, no podía criticar sus palabras de sabiduría repetidas como loros. Solo en la última semana, su capacidad para esquivar sobre la marcha, sin previo aviso y desde ángulos extraños, había aumentado drásticamente. Supuso que entrenar solo con Zabuza la había limitado en ese sentido. Estaba acostumbrada a esquivar su espada grande y pesada. Por más rápido y letal que el hombre pudiera blandirla, solo había una cierta cantidad de formas en las que podía hacerlo.
Las cadenas de Naruto, por otro lado, era como si no hubiera límite para la variedad y creatividad que el chico podía emplear para lastimarla de formas nuevas e interesantes. También estaba bastante segura de que esos mensajes contradictorios que se disparaban a través de su cerebro sobre la utilidad de los ejercicios y el dolor que le causaban estaban comenzando a tener un efecto en ella. Ella no era ajena al sexo, no en el sentido práctico, pero sí en la medida en que cualquier kunoichi debería saber sobre el tema. Era una táctica comúnmente utilizada para la infiltración, la extracción de información y la distracción empleada por shinobi de ambos sexos. Por supuesto, ella todavía era solo una adolescente y, aunque había perdido la noción de su edad real en algún momento, siempre asumió que estaba en algún lugar entre los 14 y los 15 años. Era una época de cambios, como Sabusa le había explicado torpemente después de cierto incidente indescriptible. Por supuesto, la parte racional de su mente le decía que salir de una intensa persecución de 2 horas que la había dejado ensangrentada y exhausta con la persona que era esencialmente su captor, torturador y carcelero, no debería dejarla nerviosa o emocionada de esa manera. Sin embargo, Aku hizo todo lo posible por sacarse eso de la cabeza por el momento. Era algo que debía repasar cuando no estaba desplomada en un montón desordenado afuera. En ese sentido, rápidamente sacó algunas vendas de una bolsa oculta y se puso a trabajar en sus diversos cortes. Se había visto obligada a aprender a ocultar suministros médicos al principio de la segunda sesión de entrenamiento, cuando Naruto había señalado astutamente que los enemigos naturalmente irían por el médico del grupo. Demostró este punto al atacar solo el área de su cintura esa noche, destrozando sus 2 bolsas, sus pantalones sueltos y la mayor parte de su modestia restante. Había sido una noche bastante incómoda tratando de encontrar una posición cómoda para dormir que no pusiera peso en su cintura. Cuando terminó, sus orejas se movieron ligeramente, apenas captando algo en la periferia de su visión. «Oh, ¿realmente me notaste? Debo estar volviéndome un poco descuidado si un novato que ni siquiera es un verdadero shinobi me atrapó». Aku no reconoció la voz, pero rápidamente se reveló que pertenecía a una joven ágil que cayó de una rama cercana. En realidad, asustó un poco a Aku. Las sombras allí no parecían lo suficientemente oscuras o grandes como para haber ocultado a la niña. Pero entonces, Naruto había mostrado habilidades similares para mezclarse a la perfección incluso con las sombras más tenues. Los ojos de Aku se entrecerraron una fracción. «Ambo entonces. ¿Había algo que querías?», respondió Aku neutralmente. Se sentía algo nerviosa en presencia de la chica mayor, pero no quería hacer algo que ofendiera o enfureciera a un shinobi de Konoha. Técnicamente todavía estaba en su periodo de libertad condicional. «Bueno, ahora que lo mencionas», empezó la nueva chica, poniéndose un dedo sobre los labios mientras una sonrisa maliciosa se extendía por sus rasgos bronceados. En el mismo movimiento, su otro brazo subió justo por debajo de sus pechos, empujándolos hacia arriba debajo de su ajustado chaleco azul de una manera que hizo que Aku se sintiera repentinamente bastante cohibida. «Me gustaría saber cuál es tu relación con Naruto-senpai». La forma en que habló hizo que la joven parpadeara. Había un veneno subyacente en ese tono. «¿Conoce a Naruto-sama?», preguntó Aku con cautela, solo para sentir inmediatamente como si hubiera cometido algún tipo de error cuando el ojo de la chica mayor tembló. Su expresión se estabilizó de inmediato mientras forzaba una sonrisa en sus labios. «Por supuesto, yo era la Kuai de Naruto-senpai en la corporación», dijo, como si se supusiera que eso tuviera algún tipo de significado para Aku. Una expresión obviamente engreída torció sus labios. De hecho, todo su lenguaje corporal parecía estar tratando de impresionar algún tipo de superioridad sobre Aku cuando la chica mayor colocó una mano en sus caderas. «Simplemente no aprendes de alguien como lo haces cuando eres parte del Ambu, todo está al descubierto». Aku parpadeó nuevamente ante eso, sin saber cómo responder. «Pero los Ambu llevan máscaras, ¿no?», sin mencionar el hecho de que la mayoría de las veces iban completamente cubiertos, juraban guardar el secreto sobre su identidad y rara vez hablaban con algo más que señas con las manos en el campo. Sin embargo, una vez más, la chica mayor se estremeció ligeramente, su sonrisa previamente forzada se volvió un poco más que forzada. «Tú,
La chica lo dijo con tal desdén reprimido que Aku podría haber pensado que estaba hablando con alguna especie de alimaña común que había logrado interponerse en su camino. No lo entenderías. Finalmente, la máscara se rompió y un gruñido se deslizó sobre sus rasgos por un momento. Los demás tampoco lo entendieron, no lo entendieron como yo. Las cejas de Aku se levantaron levemente con preocupación cuando la chica dio un paso hacia ella, con ojos feroces y fulminantes. «Estoy segura», respondió Yuki con neutralidad, poniéndose de pie lentamente para escapar de esta extraña chica mayor. Desafortunadamente, fue interrumpida de inmediato cuando la kunoichi de cabello castaño se deslizó frente a ella, haciendo que sus rostros estuvieran a solo centímetros de distancia. «No creo que lo sepas», susurró ella en voz baja, echándose hacia atrás y sacudiendo la cabeza como si fuera un niño ingenuo. «La gente simplemente no lo ve, no pueden verlo más allá de sus propios prejuicios. Verás, él simplemente es un incomprendido». Para entonces su cabeza estaba sintiendo fervientemente, con un extraño celo en sus ojos que hizo que Aku diera un paso atrás. «¿Naruto-sama?», preguntó en voz baja, con un poco de incredulidad en su voz. No creía que hubiera nada que malinterpretar con el rubio. Era bastante abierto con sus opiniones. Eso pareció haber sido lo incorrecto, ya que la cabeza de la chica mayor se levantó de repente. «No lo llames así». Fue una reacción tan repentina e instintiva que dejó a ambas chicas un poco sorprendidas. Rápidamente, la kunoichi mayor arregló sus rasgos, reemplazando su ceño fruncido con una sonrisa y casi luciendo un poco tímida. «Quiero decir, no es que no se lo merezca», pero Aku no podía creer lo que estaba viendo. La chica había dado un giro de 180 grados, pasando de feroz e indignada a una tímida chica de academia, con un rubor prominente en sus mejillas, entre otras cosas. Incluso estaba amasando nerviosamente el dobladillo de su camisa, mordiéndose tímidamente el labio inferior. «Creo que debería», comenzó Aku, con la intención de alejarse de la persona claramente inestable que tenía frente a ella, una tendencia bastante notoria en estos días. La cabeza de la chica se levantó de nuevo, con ese entusiasmo indescifrable en sus ojos. «No, todavía no lo entiendes, eres igual que todos los demás». Solo los capitanes lo vieron, ellos respetaban a Naruto-senpai. En cada misión siempre lo tenían como segundo al mando, confiaban en él por una razón. El tono de la chica se volvió ferviente. Aku simplemente no podía verlo. Sentía que había llegado a conocer bastante bien a Naruto durante el tiempo que habían estado juntos, casi podía escuchar su bufido burlón en su cabeza. ¿Segunda al mando? Por supuesto, ¿de qué otra manera se suponía que me vigilarían de cerca? Pudo ver cómo sus labios se curvaban en esa sonrisa reconocible que apenas permitía que sus caninos sobresalieran por encima de su labio inferior. Tenía tendencia a dejarme llevar. Si la chica notó las cavilaciones de Aku, entonces no hizo ningún comentario y continuó con esa pasión inquietante. Siempre fue muy compasivo con sus compañeros de equipo, nunca nos permitió enfrentarnos al enemigo si no podía hacerlo él mismo. Se preocupaba por todos nosotros, pero nadie lo vio. Solo vieron la violencia y la lucha, y lo etiquetaron como una especie de monstruo. Una vez más, Aku no podía comprenderlo. ¿Naruto? ¿Compasivo? Las dos palabras ni siquiera parecían encajar en la misma oración, mucho menos en la misma descripción. ¿Por qué dejaría que esos débiles pelearan? El fantasma de Naruto le susurró una vez más al oído, con un tono cruel. Eso sería como dejar que se divirtieran solos. Casi podía ver cómo él estaría jugueteando distraídamente con el filo de un kunai acariciando suavemente una de sus cadenas. Nunca permitiría que un compañero en peligro peleara solo, siempre acudía en nuestra ayuda cuando más lo necesitábamos, continuó la chica, aparentemente sin mirar a Aku. Su atención parecía desviarse hacia sus propios pensamientos, una sonrisa satisfecha se deslizó por sus rasgos. ¿Has visto la cantidad de papeleo que te hacen completar si un compañero de equipo muere en una misión? Bromeó el inexistente Naruto con una carcajada, casi provocando que los labios de Aku se contrajeran. Especialmente si no puedes proporcionar la causa, por la razón que sea.
No estaba segura de por qué sentía que sabía el tipo de respuestas que daría Naruto, pero parecían mucho más apropiadas de lo que creía esta extraña chica. ¿Y sus cadenas? Ante eso, la niña mayor pareció tener una expresión casi hipnotizada en los ojos, como si realmente pudiera ver las cadenas colgando frente a ella, balanceándose de un lado a otro como serpientes metálicas. No se parecen a nada que haya visto antes. Una vez más, la proyección de Naruto por parte de Aku dejó escapar una risa cruel, un brillo en sus ojos que habría hecho que la mayoría lo evitara en calles concurridas. Eso es lo que dicen todos después de que los empalo por detrás. Incluso Aku tuvo que encogerse un poco ante la cruel respuesta que su mente había conjurado, pero al mismo tiempo parecía exactamente lo que diría la cosa real. Son tan hermosas, pareció concluir la Kunoichi, con una expresión distante que ocultaba su actitud mordaz anterior. De hecho, parecía bastante serena allí de pie. Por supuesto, el Naruto imaginario de Aku tenía que tener la última palabra. Él también tenía una mirada distante y agradable. Sí, hay algo indescriptible en mis cadenas cuando gotean sangre. El ojo de Aku se crispó ante eso, decidiendo rápidamente que el Naruto en su cabeza era demasiado parecido al original para su gusto. ¿No se suponía que las personas imaginarias eran ideales? Sin embargo, por una vez, la chica mayor pareció finalmente notar que Aku había estado teniendo estas diversas reacciones a lo que parecían ser sus palabras y de repente se volvió hacia la chica más baja. ¿No estás de acuerdo? La pregunta llegó tan de repente y sin previo aviso que Aku se quedó sin palabras. Si hubiera podido articularlas, tal vez se hubiera defendido. De hecho, a ella le gustaba bastante cómo lucían las cadenas de Naruto. La forma en que brillaban suavemente con un dorado luminiscente era fascinante, y la forma en que se balanceaban era casi hipnótica. Por otro lado, ¿para qué las usaba? En cualquier caso, la Kunoichi de Konoha pareció tomar su silencio como una especie de provocación. Un gruñido estalló en su rostro mientras daba un paso adelante. Aku. De repente, cuando la voz de Naruto lo llamó, todo eso simplemente se desvaneció. Una vez más, la otra chica de repente retrocedió a una especie de personalidad de colegiala, con un rubor en sus mejillas y sus ojos abiertos. Aku, por su parte, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio cuando Naruto regresó tranquilamente al claro. ¿Por qué tardas tanto? Fue bastante extraño para Aku ver a la chica que antes era bastante atrevida y feroz a su lado convertirse en una especie de desastre nervioso y tímido. Ajá, Naruto-senpai, chilló, una vez más manoseando el dobladillo de su chaleco azul. La rubia se volvió hacia ella con curiosidad, mirándola con una mirada escrutadora que Aku conocía muy bien. No esperaba verte aquí, quiero decir, bueno, no puedo no esperar verte, o bueno, quiero decir, quería verte, pero es tan repentino y yo, no estoy preparada y, pareció quedarse callada. Dándose cuenta de que había estado divagando, y bastante mal. Naruto ladeó la cabeza como un lobo, mirándola inquisitivamente antes de parpadear de una manera obviamente aburrida. Lo siento, ¿quién eres?, preguntó sin rodeos, apenas prestando atención en ese momento. Tenía poca tolerancia con las personas que ni siquiera podían pronunciar una frase. Ni siquiera pareció notar que algo pareció romperse dentro de la chica mayor. Desafortunadamente, Aku lo hizo. Ella también se vio obligada a enfrentarlo cuando la Kunoichi se giró repentinamente hacia ella, con un brillo decididamente inquietante en sus ojos mientras se dirigía directamente hacia la morena Yuki. Aku, ¿verdad?, empezó a decir, sin darle a la chica tiempo suficiente para responder antes de agarrarla por ambos hombros. Puedes llamarme Kaname. Listo, somos amigas, ¿verdad? Deberíamos tener una pelea, eso es lo que hacen las amigas, pelean entre ellas. Estaba sintiendo vorazmente en ese momento y Aku se vio obligada a asentir nerviosamente con ella. Sentía que si no lo hacía, la chica iba a intentar partirla en dos. El agarre que tenía sobre sus hombros ciertamente parecía lo suficientemente fuerte. Aku miró a Naruto, tratando de transmitirle el hecho de que no quería pelear con esa chica. El adolescente permaneció allí impasible. En todo caso, parecía divertido, especialmente si la leve curvatura de sus labios era una señal.
Por supuesto, ella debería haber esperado esto. Sin duda Naruto estaba pensando que este sería un buen entrenamiento para ella. Sin importar el hecho de que ella acababa de salir de una de sus malditas sesiones de entrenamiento y ya estaba agotada. Adelante, podría ser divertido, animó Naruto, amablemente, obteniendo una sonrisa bastante vengativa por lo desmotivada que parecía Aku. Kaname, por otro lado, parecía extasiado, prácticamente arrastrando a Aku hasta el centro del campo de entrenamiento antes de separarse y adoptar una postura inusual frente a ella. Ella estaba de pie muy erguida, con una mano detrás de la espalda mientras que la otra estaba estirada frente a ella. Parecía demasiado rígida para hacer una postura de taijutsu. Ese hecho por sí solo puso a Aku en guardia mientras ella también, cansada, se movía hacia una postura más baja. En ese momento, ya se había resignado. Si Naruto no tenía objeciones, poco podía hacer para detenerlo. A pesar de sus músculos doloridos y su fatiga general, pensó que si podía terminar con esto lo suficientemente rápido, podría lograrlo. No solía ser de las que daban el primer paso en una pelea. De hecho, como su elemento, solía ser una luchadora bastante paciente y de movimientos lentos, al menos en un sentido metafórico. Le gustaba controlar el ritmo de una batalla y usar ese tiempo para descubrir las debilidades de sus oponentes. Por supuesto, para gente como Naruto, que simplemente traía caos y masacre al campo, ese método no era exactamente óptimo. Así que, en lugar de su habitual calma, concentración y paciencia, decidió adaptarse. Se movió tan rápido que la única indicación de que se había movido fue el polvo que levantó con los pies. Esto no era algo para burlarse, ya que era el tipo de velocidad que hacía que los Jounin se detuvieran. Kaname lo miró fijamente sin pestañear. Parecía que todo había terminado en un instante. En un momento Aku desapareció y, al siguiente, de repente se alejaba de la kunoichi mayor. Su cuerpo se encorvó hacia adentro mientras volaba por el aire, como si hubiera recibido un golpe devastador en el estómago. Cuando se detuvo de golpe, apenas logrando mantener los pies bajo su cuerpo, solo pudo mirar al otro lado del claro en estado de shock, sosteniendo lo que seguramente sería un moretón vívido. Kaname simplemente sonrió, crujiendo su cuello una vez y haciendo un gesto para que Aku volviera a atacarla. La chica de cabello oscuro le echó una mirada a Naruto y lo vio escrutando a Kaname con atención antes de sonreír por alguna razón. Era obvio que no sería de ayuda, por lo que se volvió a concentrar en la pelea en cuestión. No fue la única en captar su mirada. Aparentemente lleno de energía recién descubierta, Kaname aprovechó la vacilación de Aku como una oportunidad para cerrar la distancia entre ellos. Cuando Aku giró la cabeza, la chica mayor ya estaba allí, con una sonrisa salvaje en los labios. Esta vez, la morena Yuki apenas logró saltar hacia atrás cuando el aire frente a ella fue cortado brutalmente por un golpe demasiado rápido para que ella pudiera atraparlo. Cualquiera que fuera lo que Kaname estaba haciendo, siempre la devolvía a esa misma extraña postura erguida. Era casi como si se estuviera burlando abiertamente de su oponente. Tomando la iniciativa, Aku aceleró nuevamente hacia adelante, esta vez haciendo una finta desde el lado que parecía desprotegido. Sin embargo, su observación resultó errónea ya que una especie de sexto sentido tomó el control y de repente se agachó, deslizándose brevemente por el suelo. Una vez más, sintió que el aire justo encima de su cabeza se ondulaba y gemía cuando algo pasaba a través de él a velocidades vertiginosas. Cuando se puso de pie de nuevo, encontró a Kaname impulsando la ofensiva, empujándola hacia el borde del claro. Los ojos de Aku danzaban frenéticamente tratando de entender lo que estaba sucediendo, solo para que de repente se abrieran cuando sintió que su espalda se presionaba contra un árbol. La sonrisa de Kaname se volvió cruel por una fracción de segundo mientras se disponía a terminar la pelea allí mismo. Su error fue deleitarse con el momento. Le dio a Aku el tiempo justo para que atravesara algunos sellos con una mano detrás de su espalda y, cuando la chica mayor terminó de ejecutar su ataque, la figura de Aku ya se deslizaba a través del espejo helado que había creado bajo sus pies. También fue algo bueno, ya que cuando emergió, solo pudo escuchar el ensordecedor crujido de la madera destrozada. Una mirada rápida le mostró que el árbol contra el que había estado presionada ahora estaba hundido hacia adentro. Sin embargo,
Curiosamente, en el centro mismo del impacto había una única hendidura perfectamente circular. De repente, a Aku le quedó claro lo que estaba sucediendo. «Un bastón», murmuró para sí misma en voz baja, deslizándose sigilosamente desde un espejo hacia la línea de árboles. Obviamente, fue un error hablar tan cerca de una shinobi entrenada por Anbu, ya que la cabeza de Kaname giró de inmediato hacia su nueva posición, una sonrisa ligeramente diferente estropeó sus rasgos. «Ah, así que finalmente lo resolviste, supongo que puedo dejar de fingir entonces». La mano que usualmente permanecía detrás de la espalda de la kunoichi mayor se giró, haciendo girar un largo bastón de metal por un momento antes de plantarlo firmemente en el suelo. Aku se quedó atónita por un momento al pensar cómo la chica podía ocultar algo así, era casi 3/4 de su altura. Sin embargo, Kaname no parecía querer decírselo, ya que de repente parpadeó mientras se dirigía hacia los árboles. Aku literalmente solo tuvo un segundo para realizar desesperadamente sellos manuales antes de estampar el suelo cuando Kaname apareció en el aire frente a ella, con el bastón al descubierto. El rocío matutino en el suelo se convirtió en un arma letal, ya que rápidamente se alargó y se congeló en cientos de diminutos embon. Cada uno se dispersó al azar, con Aku en el epicentro como una especie de metralla. Kaname fue rápidamente rociada con él, convirtiéndola en un puercoespín helado, solo para estallar en humo inofensivo momentos después. Aku se dio la vuelta justo cuando la verdadera kunoichi salió disparada de los arbustos detrás de ella, el bastón Bo se echó hacia atrás para lanzar un golpe. Los Kage Bunshin son rudimentarios para nosotros, los Anbu de Konoha. Pero no lo sabrías, extranjero, se burló la chica mayor mientras golpeaba el costado de Aku con el bastón, lo que la hizo encogerse al verse obligada a rodar con el golpe. Una vez más, su intercambio se convirtió en una rápida pelea a corta distancia. Ahora que Aku sabía con qué se estaba enfrentando, le fue un poco mejor. Podía predecir el movimiento de un bastón, especialmente porque tenía una longitud similar a la de Kubikiri Bocho. Sin embargo, lo que no pudo predecir fue el momento en que Kaname de repente separó su bastón en dos mástiles más pequeños a mitad del ataque. La chica quedó tan desprevenida que la kunoichi de Konoha logró asestarle 2 golpes devastadores en el brazo derecho y la pierna izquierda. Fue tan repentino y rápido que casi tiró a Aku al suelo. La usuaria de hielo solo logró escapar relativamente ilesa al sustituir rápidamente el tronco por uno cercano. Sin embargo, hizo una mueca de dolor cuando el tronco fue destruido sumariamente, dejando solo astillas. Kaname no se dejó engañar por mucho tiempo y Aku se estaba cansando rápidamente, la adrenalina estaba desapareciendo y su fatiga previa de la sesión de entrenamiento de Naruto la estaba alcanzando. Pronto su pelea comenzó de nuevo y esta vez Aku tenía poco que ofrecer en cuanto a defensa. Los moretones comenzaron a acumularse y estaba bastante segura de que la chica mayor se había roto al menos una de sus costillas. Sus golpes eran demasiado impredecibles, cambiando rápidamente entre golpes pesados y poderosos con su bastón largo y golpes más ligeros pero mucho más rápidos de su esgrima gemela. El error fatal, como hubiera sido si se hubiera tratado de una verdadera pelea, se produjo cuando Aku intentó crear otro espejo entre los dos combatientes. Sin embargo, sus cansados dedos eran lentos y torpes. Solo logró conjurar una delgada y miserable capa de aguanieve helada. Un poderoso golpe de Kaname la atravesó, acribillando a Aku con crueles fragmentos de su propia técnica. Terminó en el suelo, golpeada, cansada y cubierta de cortes. Solo pudo hacer una mueca de dolor cuando la mayor de las kunoichi se acercó para asestar el golpe decisivo. Nunca llegó. Aku abrió los ojos vacilante, pero casi se estremeció de nuevo cuando vio la punta brillante de una de las cadenas doradas de Naruto. Estaba tan cerca que solo había una pulgada como mucho entre la punta afilada y su ojo. Sin embargo, al inspeccionarla más de cerca, vio rápidamente que estaba allí para detener el bastón de Kaname, la estructura brillante estaba enrollada hasta el implemento de metal, así como la mitad del brazo de la chica. Al notar que su propio golpe había sido detenido antes de que hiciera contacto, y precisamente por quien, Kaname inmediatamente volvió a su personalidad tímida. Karasu-senpai. Chilló, aparentemente sin darse cuenta de su pequeño desliz con el nombre.
Un suspiro casi decepcionado escapó de sus labios cuando la cadena se desenrolló lentamente de su brazo y regresó a su amo con un tintineo inquietante. Debo haberme dejado llevar un poco, por el calor de la pelea y todo eso. Parecía bastante inocente, pero no había sinceridad en su voz, ni siquiera hace unos momentos sus ojos habían estado pidiendo sangre a gritos. A Naruto no pareció importarle particularmente eso mientras la examinaba con más atención por un momento. «Te reconozco ahora», entonó con voz suave. A pesar de la neutralidad de su tono, los ojos de Kaname parecieron hincharse 3 veces en un instante. «Unagi, ¿verdad?». Al instante, la mirada esperanzada se hizo añicos cuando volvió a mirar al suelo, desconectó su bastón y lo ocultó con un movimiento suave. «Fue Usagi», murmuró tristemente. Naruto ni siquiera pareció notarlo. «Reconozco la forma en que luchabas con el bastón», continuó el rubio. Si había algo que se le había quedado grabado, eran los estilos de combate. Esa era una lección muy importante que tanto Nezumi como Saru le habían inculcado en la cabeza, a veces literalmente. «Te hiciste más fuerte». Aunque su tono no pareció cambiar en ningún momento, hubo un reconocimiento tácito entre los dos. Al instante, cualquier expresión amarga en la expresión de Kaname desapareció. «Ah, ¿tú crees?», preguntó esperanzada, dando un paso vacilante hacia adelante. Cuando él asintió, pareció ser la gota que colmó el vaso para ella, ya que de repente saltó hacia adelante, abrazando al rubio con fuerza. Sin embargo, solo por un momento, y cuando se separó, su rostro estaba de un rojo intenso. Apenas pareció afectarla, o tal vez no se dio cuenta, de que alrededor de 50 cadenas habían surgido del cuerpo de Naruto listas para convertirla en un alfiletero. Ella simplemente sonrió alegremente antes de rebotar. «Gracias, Karasu-senpai. Me volveré aún más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que me reconozcas como a una igual, ya verás». O bien había dicho lo que tenía que decir, o bien se había sentido demasiado avergonzada en presencia de Naruto, por lo que eligió ese momento para retirarse. Aparentemente, cualquier pensamiento sobre Aku había huido de su mente con solo ver a la rubia, ya que ni siquiera le dedicó una mirada fugaz a la chica más joven cuando se fue. Naruto la observó irse con el ceño fruncido, odiaba que lo tocaran y solo se había abstenido de atravesar a la chica con la lanza porque habría sido difícil de explicar más tarde. Cuando estuvo seguro de que se había ido del claro, miró a Aku y la vio levantarse lentamente con una mueca de dolor. Realmente estaba bastante golpeada. Estaba seguro de que tendría una gran cantidad de nuevos moretones por la mañana. De todos modos, no pudo reprimir un pequeño gruñido mientras se giraba para abandonar el campo de entrenamiento. «Podrías haberlo hecho mejor, tendremos que intensificar tu entrenamiento». Realmente no le gustaba el hecho de que su pupila, como había empezado a llamar a Aku, fuera derrotada tan completamente. Sin embargo, una breve sonrisa se iluminó en sus labios cuando escuchó a la chica gemir detrás de él. Se había vuelto más descarada en ese sentido. En el borde mismo de la línea de árboles, donde normalmente se alejaba sin siquiera un comentario de despedida, se detuvo. «Pero supongo que lo hiciste bien, te dejaré tener el día libre mañana». Y sin más fanfarria simplemente desapareció en la oscuridad de los árboles, dejando a Aku ligeramente aturdida lamiéndose las heridas. Después de un momento o dos, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Tal vez ella no era la única que se beneficiaba de estas sesiones de entrenamiento. Continuara.